noches y bienvenidos nuevamente a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. Hace 2 semanas analizábamos en este programa el acuerdo a que se había arribado en Honduras entre el presidente depuesto Zelaya y el golpista Micheletti. 7 días más tarde, Zelaya anunciaba el retiro del acuerdo de Tegucigalpa-San José, que es como se lo conocía, después de que Micheletti anunciaba que él mismo se encargaría de encabezar el gobierno de unidad nacional. Mientras que golpistas avanzan con el programa para las elecciones del 22 de noviembre y el Congreso anunció que no piensa tratar por el momento la restitución de Zelaya, el presidente depuesto le mandó una carta la semana pasada a Obama en la que cínicamente dice que las negociaciones sirvieron para fortalecer a Micheletti y le pide a Estados Unidos que no apoye las elecciones del 29 de noviembre. Los invito a ver en este sentido el informe que preparó nuestra producción. Con el aval de Estados Unidos, los golpistas preparan las elecciones fraudulentas. Una semana después del acuerdo reaccionario alcanzado entre el presidente depuesto Manuel Zelaya y el golpista Roberto Micheletti, Zelaya anunció su retiro del llamado Pacto Tegucigalpa-San José. Este acuerdo, alcanzado bajo la tutela del imperialismo norteamericano, comprendía entre sus puntos más importantes el de la conformación de un gobierno de unidad nacional con los golpistas, la renuncia explícita a la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la validación de las elecciones fraudulentas, mientras que la restitución de Zelaya debía ser resuelta por el Congreso. Zelaya se retiró del diálogo luego de que Micheletti anunciara el 5 de noviembre que él mismo encabezaría el gobierno de unidad nacional. Mientras tanto, el gobierno anunció esta semana que recién se reunirá para discutir la restitución de Zelaya el 2 de diciembre, es decir, después de las elecciones convocadas para el 29 de noviembre. Luego de meses de participar en diálogos y pactos con los golpistas y de alimentar expectativas en salidas negociadas, Zelaya ha salido a denunciar ahora que el acuerdo Tegucigalpa-San José busca legitimar el régimen de Micheletti. Desde el golpe, Zelaya siempre utilizó las acciones de la resistencia para intentar fortalecer su posición en la mesa de diálogo y llamó a la resistencia pacífica, evitando que sean los trabajadores y el pueblo hondureño en las calles los que acaben con los golpistas. La trampa que significaron estas negociaciones no hicieron más que desmoralizar y desorganizar a la resistencia, que había realizado todo tipo de acciones durante más de 100 días. Las negociaciones con Micheletti tuvieron como objetivo el de legitimar al régimen golpista por medio de las elecciones. El llamado de Zelaya a desconocer la trampa electoral a solo 15 días de los comicios es un manotazo de ahogado para preservar su imagen ante un fraude consumado. Obama respalda las elecciones de los golpistas. Tras el acuerdo Tegucigalpa-San José, Estados Unidos se prepara para darle aval internacional a las elecciones del 29 de noviembre. Obama aprovechó el acuerdo entre Zelaya y los golpistas para cerrar uno de los frentes internos que tenía en el Parlamento de su país y que le impedía designar a alguno de sus funcionarios por presión de la bancada republicana. Así, el gobierno de Obama le dio garantías al senador republicano Jim DeMint de que Estados Unidos apoyaría las elecciones en Honduras más allá de que Zelaya sea restituido o no, a cambio de que ese senador dejara de bloquear las designaciones de funcionarios de Obama. A los pocos días, el embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, declaraba que las elecciones se tenían que realizar porque el pueblo hondureño tiene derecho de elegir su presidente, y sería un error histórico y de grandes proporciones negar ese derecho. El fin de semana pasado, Zelaya le envió una carta a Obama en la que, entre otras cosas, le pide que no apoye las elecciones. Estados Unidos reiteró que mantiene su posición de que se cumpla el acuerdo Tegucigalpa-San José y le recordó a Zelaya que el acuerdo faculta al Congreso hondureño
a decidir su restitución sin fecha predeterminada. El secretario para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Craig Kelly, afirmó que para Estados Unidos la clave del acuerdo fue y es la instauración del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Y dado que el mismo se ha conformado, Estados Unidos mantendrá su apoyo a las elecciones, otorgando una vez más un espaldarazo a los golpistas. Después de haberse retirado de las elecciones la lista de la candidatura independiente encabezada por Carlos Reyes, los dirigentes celayistas están presionando para que se retiren las listas de la Unificación Democrática y la candidatura de César Am. Los celayistas le sugirieron a Unificación Democrática la formación de un partido en común, que será parte del futuro régimen surgido de las elecciones. Por su lado, los dirigentes de la Unificación Democrática ven el retiro de las otras listas como una oportunidad de armar su propia bancada en el Congreso. Ni la Unificación Democrática ni los celayistas llaman al boicot contra el fraude electoral ni a acabar con los golpistas. Los últimos acontecimientos dejaron ampliamente demostrado el carácter reaccionario de los acuerdos y del fraude electoral que preparan los golpistas para legitimarse. En contraposición a la vía de los acuerdos y los pactos, la disposición a la lucha de los trabajadores, la juventud, las mujeres y los campesinos mostraron que otro camino es posible: derrotar a los golpistas y su fraude electoral retomando las calles.